Los médicos están en pie de guerra contra el Ministerio por la reforma del Estatuto Marco del Personal de la Sanidad Pública. La ministra defiende que hay que actualizarlo, pero su propuesta no convence ni a los facultativos ni a las comunidades autónomas que tienen que aplicarlo. A las huelgas nacionales en Asturias se suman las reivindicaciones de un nuevo sindicato de profesionales más jóvenes. Promueven dejar de hacer horas extra por las tardes. Todo este conflicto impide al SESPA reducir las listas de espera al ritmo que se había propuesto. Esta noche cerramos temporada con las aristas del conflicto sanitario. El impacto es claro. Con esta decisión de los programas especiales de tarde, pues el impacto va a ser mayor. Regulación o limitación de la jornada laboral semanal. 280 millones de presupuesto anuales y 1.280 médicos, que no hay dónde sacarlos. A veces hacemos 24 horas de guardia y solo descansamos 7, a veces hacemos 17 horas de guardia y no descansamos ninguna hora. El Ministerio ha hecho su trabajo. Es el momento de que las comunidades autónomas materialicen esos límites a las horas de guardia, esos límites a las jornadas laborales, esa conciliación, esas oposiciones cada 2 años. Ese estatuto marco que se pretende aprobar es una variante perversa del estatuto que teníamos. Se llegó a un acuerdo con el resto de sindicatos que no son médicos y nosotros pues no estamos de acuerdo. No está escuchando a nadie, solo tiene sus intereses personales y su lucha por la Comunidad de Madrid. Solo podemos tener el papel de instar a la ministra a que siga la negociación, pero bueno, a nivel autonómico vamos a intentar buscar soluciones para que termine cuanto antes. Pues para analizar el conflicto médico esta noche nos acompañan los dos sindicatos médicos de Asturias, José Antonio Vidal del SINPA y Elena González del recién creado SIMES. También un facultativo de atención primaria, Rodrigo Aispuru, adjunto, interino que es además tutor de residentes. Y para poner contexto y también perspectiva, hemos invitado a un médico ya jubilado con una amplísima experiencia en gestión sanitaria en Asturias, Manuel Matallanas. Muy buenas noches a los cuatro y gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando? ¿Ante qué estamos? ¿Estamos ante un conflicto laboral y por lo tanto económico y social, un conflicto político, un conflicto generacional? ¿Cómo lo definiríais? Yo Elena. Creo que es un poco de todo. Obviamente estamos ante un conflicto laboral, pero creo que antes de todo esto es un problema social que tenemos encima muy importante. La medicina que ejercemos hoy en día no tiene nada que ver con la que había hace unos cuantos años y yo creo que el sistema no ha sabido ponerse al día y llegar al punto en el que estamos hoy, ¿no? Ahora la población cada vez vive más, curamos más enfermedades, damos más tratamientos, pero eso también hace que necesitemos más recursos, ¿no? Y el sistema sanitario no ha sabido adaptarse, entonces realmente estamos haciendo medicina del siglo XXI con recursos que son del siglo pasado. Conflicto generacional, siempre me hace bastante gracia el término, ¿no? Yo como representante del SIMES, que nos llaman el Sindicato de Médicos Jóvenes, aunque también tenemos médicos que de todas las edades, creo que sí que hay un poco de peso de este cambio generacional, pero más que nada se debe al momento en el que hemos entrado al conflicto, ¿no? Yo creo que los médicos que llevan ya muchos años ejerciendo, ¿no? han ido sufriendo una sobrecarga crónica que poco a poco pues iban sumando peso, ¿no? sobre esa mochila de carga sobre el sistema, hasta que ha llegado un punto en el que ya solo pensaban en sobrevivir, ¿no? Los médicos que hemos entrado ahora, yo que llevo entre la residencia y ahora ya de especialista 6 años, he entrado directamente haciendo guardias de 24 horas en las que no duermes nada, no paras de trabajar, haciendo 50, 60 horas a la semana. Sí, y entonces hemos llegado a un punto de decir, yo esto no puedo vivir así, no puedo vivir el resto de mi vida laboral así, y los médicos más mayores han dicho, es que es verdad, es que no podemos estar así. Entonces sí que hay un poco de cambio generacional, pero creo que todos perseguimos el mismo fin. ¿Estáis de acuerdo? Un poco de todo. Yo estoy de acuerdo en 2 puntos esenciales. Es un conflicto social porque afecta a toda la sociedad. Esto es un conflicto gravísimo para la sociedad porque afecta a los pacientes, a los médicos y al resto del personal sanitario también. Es decir, es un conflicto de todos. Y es un conflicto generacional, evidentemente, por muchos motivos. Quizás el más importante porque, como dice Elena, las nuevas generaciones han dicho basta al chantaje vocacional, que era sobre el que se sostenía el Sistema Nacional de Salud y sobre el cual ahora hasta se legisló en su momento, en el 2003, ese estatuto marco, y ahora se le da una vuelta. Yo, desde primaria estamos de acuerdo en el sentido de que el modelo ya no es sostenible. O sea, las consultas de atención primaria hoy por hoy ya son meras consultas de secretaría del sistema sanitario. Nuestra asistencia clínica está renegada a actos de pocos minutos y la verdad que eso se aleja muchísimo de lo que debería ser. Por tanto, es
esto hay que cambiar, esto no puede seguir porque la calidad de la sanidad no va por este lado y estamos viendo que nos estamos perdiendo muchas oportunidades en mejorar más esta población que cada vez está más envejecida y son retos muy potentes lo que vienen y no estamos a ellos. Los médicos estamos ahora solventando problemas que son sociales y no sanitarios. Por tanto, sí que es un conflicto social. Yo creo que tenemos que poner a la población de nuestro lado y no en contra de nosotros. Manuel, desde la barrera que da la jubilación. Hombre, yo creo que es bastante más que un conflicto generacional, ¿no? Es decir, no es solo un problema de generación y que la gente más joven, ahora que también lo es, quiera vivir la vida de otra forma, etcétera. Y tampoco es esa situación tan terrible de que cuando nosotros entramos al sistema sanitario era todo más vocacional y nos vendieron todo lo vocacional para que tiráramos por ello. No, hombre, nosotros los que entramos en la época en la que prácticamente se crea el MIR y se desarrolla el MIR, descubrimos una situación que cambió, vamos, de la cabeza a los pies absolutamente un sistema sanitario que ni siquiera existía. Se creó el sistema, se desarrolló y en los años 90 era un sistema extraordinario, que además en Asturias tenía una base extraordinariamente sólida. El problema viene en que la sanidad siempre es inflacionista, siempre tiende a ser inflacionista. Daos cuenta que la mayor parte de los costes se va en la tecnología, que va desde el fármaco hasta la última tecnología y la renovación, y por lo tanto el coste de la sanidad aumenta mucho. Yo creo sinceramente que el sistema necesita un renombramiento, es decir, una renovación en sus conceptos, pero además de manera bastante profunda y que va mucho más allá de que el Estatuto Marco contemple un estatuto médico de nuevo como hace 40 años, o que las guardias duren más o duren menos o descansemos. Va mucho más allá de todo eso. Va en la necesidad de integración de la atención primaria con la especializada, en una situación que cada vez que se intenta siempre nos hemos quedado a medias, nunca hemos llegado a alcanzarlo, que es la protocolización, el establecimiento de vías clínicas comunes entre primaria y especializada, la evitación de repetición de pruebas, que es muy alta. Yo ahora no lo sé los datos, pero estoy seguro que sigue siendo muy alta. Es decir, hay que recambiarlo, hay que replantearlo. No sé si el conflicto está dirigido a replantear el sistema totalmente, sinceramente lo digo, porque hay algunos aspectos planteados en el conflicto que yo no acabo de comprender y tampoco quiero juzgarlos extensamente. Si empezamos tal y como nos habéis mandado por la primera mesa... La primera era el estatuto. O sea, el estatuto pues yo voy a definirme ahora sobre el estatuto. O sea, yo la pregunta que os hago es, el estatuto actual tiene 23 años. Sí. ¿Estáis de acuerdo en que era necesario renovar este estatuto? Pues probablemente sí. Probablemente sí. Yo no entro ahora en el detalle porque tampoco conozco algunos detalles y no quiero entrar y meter la pata. Pero yo diría una cosa, el doctor Vidal lo sabe, acaba de pactar con la comunidad autónoma una serie de cosas, algunas de las cuales él sabe que no estoy de acuerdo, para sorpresa de nadie, pero lo ha hecho con la comunidad autónoma asturiana directamente y con un estatuto que es el Estatuto General. Toda la vida el SINPA ha podido negociar en su época con el INSALUD, en su siguiente época con el SESPA. Lo ha podido hacer. Entonces no entiendo un conflicto tan brutal. No lo entiendo tan brutal. Pero bueno, comprendo que se quiera tener un estatuto de esa manera, porque voy a decir una cosa y ya no me enrollo más, no me dejéis enrollarme. Los médicos son, como decíamos hace 40 años, los que tienen el bolígrafo en la mano. Son los que definen absolutamente el funcionamiento de todo el sistema. Por lo tanto, el entendimiento, el encontrar acuerdos con los facultativos es esencial para que el sistema funcione bien. Además, los conflictos luego nos traen otro año, otros 2 años de resaca, según el cual hay una dificultad de diálogo y de colaboración y de discusión entre los directivos y los propios facultativos o el resto del personal. Y eso hay que tratar de evitarlo siempre que se pueda. Porque el conflicto en sanidad siempre perjudica a los ciudadanos en general. Siempre. No perjudica a un jefe que no ingresa un dinero en una huelga. Eso es la administración, que al final somos todos. Luego hablaremos del impacto social del problema. Yo creo que un poco en relación a tu pregunta,
Igual el estatuto habría que haberlo cambiado antes, pero es verdad que el detonante ha sido cuando se anunció en febrero, si no me equivoco, del año pasado, que se iba a hacer una reforma de ese estatuto y hubo un poco de cierta ilusión pensando en pues que iban a cambiar realmente las cosas y no es que, hay alguna cosa que puede estar bien, pero en general es una reforma que se queda muy corta y que perpetúa condiciones laborales que no son permisibles a día de hoy. Sí que es verdad que se habla mucho del conflicto estatal, pero precisamente nosotros desde SIMES creo que la principal diferencia que tenemos es que planteamos precisamente el conflicto también a nivel autonómico. Creemos que la administración de aquí, la gerencia de Sanidad, la Consejería de Sanidad, aquí la gerencia del SESPA, tiene mucho margen de maniobra para mejorar las condiciones desde el marco autonómico. Entonces sí que precisamente es una de las diferenciaciones que podemos tener. Sí que nosotros tenemos una propuesta bastante completa, elaborada con compañeros de muchas especialidades, de muchos hospitales, que la hemos presentado directamente a Concepción Saavedra. Entonces sí que creemos que a nivel autonómico también hay mucho que hacer. José Antonio. Yo creo que, estando de acuerdo con muchas de las cosas que ha expuesto Manolo, que tiene mucha experiencia, hay una cosa en la que creo que se hicieron mal las cosas desde el principio, y es, como él dice muy bien, el sistema ha explosionado, ha crecido en base a tecnologías, en base a desarrollos de sistemas, en base a cuestiones, pero sobre las espaldas de los facultativos. Es decir, ha crecido exponencialmente, no tenemos más que ver cómo crece incluso ahora en recursos humanos, también está creciendo, pero no por ahí, porque no está creciendo por ahí. Siempre se han intentado utilizar esos recursos como un petróleo barato, un bien que se obtenía a un precio escaso para lo que nos rodeaba a nivel tanto europeo como a nivel social incluso. Es decir, siempre se ha intentado así, en base a esa, no sé si entendida vocación o entendida sacerdocio. Conclusión. Sí, es cierto, mejoró, se cambió, pero siempre con ese matiz. Ese matiz es el que ahora las nuevas generaciones lo han hecho explotar. Y todo lo demás puede entrar sin matices, pero eso es la clave. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Alejandro. El problema es que el sistema ya no se ha hecho sostenible y el Estatuto Marco está agotado. Entonces, ¿qué ocurre? Que como la ministra, que tiene algunas cualidades buenas, entre ellas que es política y por lo tanto conoce muy bien la dialéctica, intenta hacer creer que ese estatuto que ella plantea lo van a solucionar las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas ya no pueden solucionar ni el viejo ni el nuevo. Nosotros en enero ya vimos hasta dónde podíamos tirar con las reglas de juego, que eso lo ha dicho muy bien Manolo, actuales. Con el tablero de juego actual hemos visto hasta dónde se puede llegar. Llegamos y hay buen diálogo con la consejería. Quieren llegar a soluciones porque también están preocupados, como nosotros, por los pacientes y por lo que haga con consecuencia. Pero si no cambiamos ese tablero de juego, ese estatuto marco, las autonomías no van a poder, o peor, van a poder cambiarlo, y dentro de 2 años, 3 años, nos llega otro consejero que repite lo que pasó en el año 2012, que dice, es que esto no se puede aplicar porque el estatuto a nivel básico nacional dice otra cosa. Y entonces volvemos a tener un conflicto todavía mayor. Eso no lo queremos. Queremos que la norma básica nacional esté clara y nítida en las condiciones. Y la segunda cosa que queremos, aparte de tener nítido el tablero de juego, que es lo que hay que cambiar, es que lo negociemos nosotros, los facultativos. Tenemos derecho a estar en esa negociación sobre nuestras condiciones. No queremos que otros ejerzan de profetas, que otros hablen por nosotros. Es decir, ya tenemos bastante nosotros con nuestros problemas como para que otros hablen. Queremos decir nosotros cuáles son nuestras condiciones o cómo las queremos. Es algo tan simple como que el mecánico decida cómo quiere trabajar o no con otros mecánicos, nada más, no que nadie se lo imponga porque vengan a decírselo. Y en eso estamos. Vamos a recordar ahora lo que dice la ministra, que es una de las opiniones relevantes en esta materia. Entonces, no sé si, Rodrigo, ¿quieres aportar algo más? No, simplemente un poco en esta línea. Yo creo que el estatuto sí que requería ser actualizado. Eso creo que no hay duda. No podemos estar basándonos en estatutos que llevan muchísimos años. No es acorde a nuestra realidad. Y luego, para un médico de familia, que yo he trabajado en muchas comunidades, estoy de acuerdo que cada comunidad tiene su librillo, pero tiene que haber una norma basal para todas, tiene que ser transversal. Que luego es cierto, empieza una acción local, que yo creo que también estoy de acuerdo, que tiene que haber una adaptación local para que cada comunidad se adapte a lo que tenemos en nuestra población, pero la norma tiene que ser común para todas. Y más aún, hoy por hoy, con la movilidad que existe de los facultativos, yo tengo que tener las mismas condiciones si trabajo en Valencia, como si trabajo en País Vasco o como si trabaja aquí en Asturias. Así que yo creo que, bueno, en esa línea estamos en ello. Ahora retomamos a la mesa, Manolo.
Sí. Bueno, correcto. Yo solo comentar una cosa al respecto de esto, ¿no? Es decir, a mí el estatuto me parece interesante, importante, lo que quieras. Pero el problema del sistema va muchísimo más allá que del estatuto médico. No un poco, mucho más. Es una cuestión de organización. Que al hilo de las reivindicaciones del SIMES, el problema se plantea de manera espectacular. Es decir, si no hay un cambio en la organización y en el funcionamiento del sistema, nos vamos fuera. Y hay que decir otra cosa, el problema en el sistema sanitario no es solo que haya envejecido la población, no es solamente eso, no. Es el advenimiento de una competencia público-privada que empieza a ser ya insultante en según qué comunidades autónomas. Diría insultante, porque se ha convertido la atención a la salud en un bien de consumo como comprarse un paquete de pipas. Es decir, no en un servicio expreso. No es un bien de consumo. Pero se está intentando convertir en eso porque eso va mucho mejor a lo que significa desde el punto de vista económico la irrupción de las compañías privadas y el desarrollo de la medicina privada. Bueno, ahora seguimos hablando de ello. Vamos a recordar en este punto los argumentos en este debate del Ministerio de Sanidad. El origen del conflicto es la reforma del Estatuto Marco que ha hecho este ministerio. El principal argumento es que la ley que regula las condiciones laborales de los sanitarios, como decíamos, tiene 23 años y la ministra, Mónica García, del partido Más Madrid, Patricia, afirma que se ha quedado desfasada. Y vamos a resumir la postura del Ministerio y sus argumentos para reformar el Estatuto. La ministra asegura que se pretende reducir la temporalidad prolongada. También mejorar las jornadas laborales con menos guardias de 24 horas y más descansos. También mejorar la conciliación, la prevención de riesgos laborales y el desarrollo profesional. ¿Por qué hay huelga entonces? Vamos con la postura de los médicos. Para empezar, los sindicatos profesionales consideran insuficientes todas las medidas anteriores. Además, reclaman, como hemos visto, un estatuto propio, un marco de negociación exclusivo para los médicos, para avanzar, entre otras cosas, en una clasificación profesional que ordene mejor el nivel de formación y la responsabilidad de los facultativos. Muchas y diversas fuentes consultadas coinciden en que la ministra ha abierto la caja de los truenos cuando nadie lo había pedido. Reformar el Estatuto de 2003 no era una prioridad para los sindicatos médicos, que además llevan años reivindicando un estatuto propio, un ámbito de negociación exclusivo, separado de la negociación colectiva donde tiene representación el resto de personal sanitario y sindicatos de clase como comisiones obreras y UGT. El Ministerio ha hecho su trabajo. Por cierto, un trabajo que llevaba sin hacerse 23 años y llevaba sin reclamarse 23 años. Si un profesional va a estar 15 años hasta tener una oposición o las va a tener regularmente cada 2 años. Reducir la hora de la guardia. ¿Qué piden los profesionales? 35 horas de jornada ordinaria, ¿vale? Vamos a votarlo, por cierto, la mayoría de las comunidades lo tienen, 35 horas de jornada ordinaria, menos la Comunidad de Madrid. Mónica García será candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las autonómicas de 2027. Competirá con Isabel Díaz Ayuso. Algunas voces aprecian un discurso centralista, alejado de la realidad del resto de comunidades. Y muchos sostienen que ha decidido transformar el marco laboral sin consultar con las autonomías, a las que ahora pide que materialicen los cambios. La competencia del Ministerio es que un profesional en Huelva tenga las mismas condiciones laborales mínimas para descansar y para ejercer bien su profesión, tanto en Huelva como en Cataluña, como en el País Vasco, como en Asturias. Armonizar todas esas medidas. Y los consejeros y consejeras no quisieron, porque su argumento, que es real, es que esas son sus competencias y que ni el Ministerio ni el Consejo Interterritorial se puede meter en eso. Estoy de acuerdo. Entonces, póngase a trabajar para aplicar esas medidas y materializarlas. Pues a los paros semanales convocados por el SINPA en protesta por el Estatuto Marco del Ministerio, en Asturias se suman también la huelga autonómica promovida por el nuevo sindicato de médicos del SESPA. Además de nuestra invitada de esta noche, ¿quiénes son, Patricia? Pues el SIMES aún no tiene representación institucional, pero está evidenciando ese cambio generacional. Está formado por más de un centenar de facultativos, muchos de ellos residentes que trabajan en servicios hospitalarios especialmente sobrecargados como medicina intensiva o digestiva. Sus reivindicaciones se dirigen al Gobierno del Principado. Para la atención hospitalaria exigen que se reduzcan las guardias y que se implanten jornadas de 35 horas semanales. Para atención primaria reclaman que las agendas se limiten a 35 pacientes
pacientes diarios han endurecido las protestas. Hasta 17 servicios de 6 hospitales se han negado a realizar horas extra por las tardes. Las llamadas peonadas es una actividad vital para reducir las listas de espera. Estoy a un mes de terminar la residencia y no sé cuál va a ser mi próximo destino laboral. Contratos cortos, luego un año, tuve que enganchar otro contrato diferente, con todo lo que eso implica. Bueno, pues la inestabilidad laboral y luego pues también el tirar un poco el esfuerzo a la basura. Estoy apuntada a la bolsa de trabajo, pero pues no sé dónde voy a trabajar, ni cuánto tiempo va a ser, ni qué condiciones voy a tener. Estuve unos meses haciendo guardias exclusivamente en Cabueña. Luego, desde el 2018 hasta el 2020, estuve adjunto con un contrato estable en Arriondas hasta que me conseguí trasladar al Hospital Builla Mieres. Estamos a la espera de la resolución de una OPE, que lo va a volver a cambiar todo otra vez. No había una OPE desde 2011 en esta comunidad de medicina interna. Después de 11 años de formación, pues, y con 30 años necesito estabilidad, yo creo que todos la necesitamos, ¿no? Los años pasan y la precariedad suma y van pasando los años y tú sigues en estación laboral igual que cuando acabaste. Yo tengo 38 años y sin embargo yo me noto muy diferente a cuando empecé. Las guardias las llevo muy mal, es imposible que mantenga la misma cabeza y el mismo ritmo y la misma calidad a una hora que a otra. Y sin embargo el paciente merece la misma calidad. Nadie sabe lo que es una guardia hasta que hace una, jamás nadie sabe lo que es. Por eso estamos aquí, yo creo, porque nadie lo sabía, porque ya no estábamos dispuestos a seguir aceptando estas condiciones. El conflicto se ha enquistado tanto que el Gobierno del Principado plantea negociar con los sindicatos una ley propia para el personal estatutario del SESPA, un estatuto autonómico. Hay unos profesionales más jóvenes que tienen otro planteamiento en cuanto a la flexibilidad y en cuanto a la conciliación, y nosotros tenemos que pensar en una nueva organización o un nuevo modelo de organización asistencial que permita responder a eso. Lo que pasa es que como somos una organización tan grande y además en todo momento tenemos que garantizar la atención sanitaria, pues tendremos que hacerlo como digo, con los sindicatos con representatividad, pero al mismo tiempo también con una planificación en tiempo, en plazos y en presupuesto. Pues hemos mostrado varios puntos de vista complementarios sobre este asunto del que estamos hablando esta noche. Voy a volver a un tema que lo comentó Manuel Matallanas, pero es el eje de la reivindicación. ¿Tiene que haber un estatuto marco solo para los médicos? Si es que tiene que haberlo, ¿por qué? Manuel, tú decías que hace 40 años lo había. En el año 2003 el estatuto marco no era solo para los médicos. No, en el año 2003 se unificó, me parece, pero hace 40 años había un estatuto médico, uno del personal sanitario y otro del personal no sanitario. Había 3 estatutos, concretamente, yo recuerdo cuando empecé a trabajar. Esa era la realidad. Yo insisto que es un tema en que no discuto porque no me parece tan problemático. Entre otras cosas, tampoco me parece tan problemático porque se ha podido negociar sin que exista un estatuto marco exclusivamente para los médicos. El SINPA, todos los sindicatos de la CEMS han negociado toda la vida, hace 20 años también, han negociado directamente. Otra cosa es que en la mesa general, como somos administración pública, por si alguien no se acuerda, tenemos un sistema sanitario que funciona como una oficina de cualquier ministerio, de 8 a 3, ¿verdad? Como somos administración pública, pues probablemente haya más problemas para articular eso de otra manera. Pero a mí me parece que no es tan sustancial. Quiero decir que no me parece relevante que lo haya o que no lo haya. Que lo hay, perfecto. ¿Que están de acuerdo todos los médicos? Pues más perfecto todavía. Pero vamos, en la práctica va a ser lo mismo, ¿no? Para el SINPA y para el resto de sindicatos médicos nacionales sí que es un asunto relevante. A ver, por lo menos para los que forman parte de la Confederación, nosotros pertenecemos a 2 confederaciones nacionales, no solamente a CENS, la Confederación Española de Sindicatos Médicos, que también estamos en buena sintonía con APMIF, otra asociación que une a los que no están dentro de CENS, pero porque esto es un conflicto nacional de las 17 comunidades autónomas y ciudades autónomas. Es decir, no estamos hablando de que Asturias sea el núcleo en el cual surge todo esto. No, que va. Ojalá fuéramos solo nosotros y lo arreglemos nosotros. Esto es un tema nacional de un calado importantísimo. O sea, se ha agotado el modelo. Como dice Manuel, quizás se ha agotado todo el modelo en sí, entonces habrá que buscar otra solución. Pero desde luego el Estatuto Marco, en su intención del año 2003, se agotó, se acabó. ¿Que necesitamos uno propio? A ver, nosotros
y aquí es una cosa clara, lo que queremos es negociar nuestras condiciones y que se nos escuche. Como él dice, esto es administración pública y dentro de las mesas de negociación los médicos representamos el 2%, porque somos pocos. Bien, pues como somos pocos, pues entonces se nos aplica el rodillo numérico, no pintamos más que el 2% nuestro. Como él dice también, claro, si no estamos y si no se nos considera, pues esto se genera un conflicto que luego al final quien paga son los pacientes y quien paga al final son los que sufren. Pues sí, pero es que para escucharnos, ¿qué tenemos que hacer? Una huelga. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Por qué nacen también nuevos sindicatos? Porque muchas veces tienen que movilizarse, vienen a que se les escuche. ¿Por qué hay que llegar a estos extremos para que escuchen a nadie? ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en que la representación no es adecuada a la responsabilidad. ¿Y qué es lo que tenemos los médicos de distinto? O sea, es decir, pues la mochila de la responsabilidad. Es decir, somos responsables de todo lo que le ocurre al paciente, a los compañeros, a los otros sanitarios, al sistema, somos responsables. Y esa mochila que nos pesa tanto es la que hace que queramos que todo eso que depende de nuestra responsabilidad esté bien cuidado, bien protegido y bien legislado. Y por eso queremos ser nosotros que estemos ahí. Que me dices, pero no te doy un estatuto, te doy un capítulo. Ah, maravilloso, bueno, venga, negociémoslo. Te doy, como decía la ministra, os he dado un capítulo. No, has dado un capítulo para decir que seguimos haciendo las guardias de 24 y 17 horas. ¿Qué es lo que no queríamos? Pues entonces, para eso no me des nada. O sea, tú, si me das algo, negócialo conmigo y escúchame. Entonces, ese es el problema. Propio no significa quiero aislarme del resto, no, para nada. Propio significa quiero que me escuches y que en función de lo que te están diciendo ahora los facultativos, la gente más joven que ya no cede a esos sistemas de explotación vocacional, te dicen, dame unas condiciones dignas de trabajo como las de cualquier otro. Escúchalo. Entonces, ese es el sentido de propio. Claro que hace falta ese sentido de propiedad de tu propia responsabilidad. Ahora, que eso se articule de una manera o de otra, bueno, pues... Has citado el sindicato de Elena, pero no sé si el estatuto exclusivo para médicos no es una prioridad para vosotros entre las exigencias. Claro, nosotros en realidad nuestro pensamiento va un poco en la línea de lo que comentaba Manuel, ¿no? Nosotros sí que estamos de acuerdo en que, bueno, que probablemente que hay un estatuto propio o un capítulo propio o una manera en la que nosotros podamos negociar los médicos, las condiciones de los médicos, enfermería, condiciones de enfermería, cada uno de lo que sabe, ¿no? Y sí que por supuesto sería ideal que tuviésemos una norma común que no haga que un médico de Cataluña tenga condiciones diferentes a Asturias y a otra parte, ¿no? Eso es algo que no tiene ningún sentido. Pero sí que creemos que necesitamos soluciones rápidas y realistas. La sanidad, nos guste o no, está transferida a las comunidades autónomas. Entonces, quitarle todo ese peso, que precisamente es lo que están haciendo, pasarse el balón de las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad. Entonces, quitar todo ese peso a la comunidad autónoma nos parece que tampoco es lo correcto, que realmente el estatuto es una ley de máximos y mínimos. Dice que no puedo trabajar más de 45 horas a la semana de forma cuatrimestral, ¿no? Que es la nueva actualización, te dice cuánto te tienen que pagar por cada acto o por cada guardia, pero realmente si la consejería dice que a partir de mañana no trabajamos más de 35 horas a la semana, no las trabajamos. Entonces, sí que hay mucho margen de maniobra y a día de hoy creemos que la manera de llegar más rápido a nuestros objetivos, que como hablábamos antes, probablemente no hay un año para esto. O sea, el sistema está ya colapsado y cada vez va a ir a peor. Hay que buscar soluciones rápido y la vía autonómica desde SIMES nos parece que es la manera más rápida de conseguir y que realmente tiene mucha potestad para ello. Rodrigo, en la primaria, en este debate, ¿sentís representados vuestras reivindicaciones? Es decir, pues, la primaria tiene unas características que igual necesitaba un estatuto marco propio de la primaria. Desde la trinchera te puedo decir que el modelo es hospitalocentrista a más no poder. Desde la primaria estamos en muchos casos olvidados. Y no lo digo de una forma victimista, lo digo de una forma realista y que nos vean como especialistas. Los pacientes, muchos no saben que somos médicos especialistas. Nos llegan y nos dicen, envíame al especialista, envíame al traumatólogo, envíame a muchas cosas, porque nos está usando como un secretario y no sabe que quizás mucho de ese envíame ya te lo resuelvo yo. Es cierto que quizás posiblemente no pueda porque no tenga tiempo y que termine derivándolo porque es salir adelante de la mejor manera que podamos, pero realmente nuestra realidad en muchos casos es distinta a la hospitalaria. Por supuesto que un estatuto propio a nivel médico, un estatuto de atención primaria. Podemos plantear aquí millones de cosas, todos queremos lo nuestro. Yo creo que lo que necesitamos es lo que están diciendo los compañeros, que se nos vea en la situación en la que estamos, que es nuestra carga de responsabilidad altísima,
porque ese envíame al traumatólogo y yo resolví en 3 minutos, si era una patología neoplásica y yo la tuve que resolver en 3 minutos, el error es mío, no es del sistema y la lista de espera, el error va a ser del médico, con lo cual la responsabilidad siempre va a recaer en el médico. Entonces, a mí me da igual que esto esté en un estatuto de todas las comunidades, solo de Asturias, solo quiero que a nosotros se nos reconozca lo que valemos. ¿En primaria tenéis un problema de guardias como pueden tener los médicos especialistas de hospitales o quizás el problema principal es otro, de carga de trabajo, de burocracia? Sí, a ver, en primaria tenemos dos temas. Por un lado está la carga asistencial, que es a nivel de lo que son nuestras consultas de atención primarias. Sí. Lo que tiene la primaria que es muy heterogénea, es cierto. Tenemos zonas básicas de salud donde la presión asistencial es más baja y en otras que es más alta. Incluso hay temporalidad de la presión asistencial. Las zonas más turísticas en verano duplican o triplican su carga asistencial y otras quizás no. La zona rural no es lo mismo que las urbanas y podemos plantear mucha diversidad. Yo creo que cualquier estrategia que se plantee a nivel de atención primaria debe contemplar flexibilidad para que podamos todos optar a poder adaptarnos a lo que se va requiriendo. Pasa que la palabra flexibilidad en los sistemas sanitarios actuales es muy difícil. Luego tenemos las guardias. La mayoría de los médicos hacemos guardias, es cierto. Y claro, pasa lo mismo. No es lo mismo una guardia en una zona rural, donde posiblemente un médico pueda ver 2 o 3 pacientes, que una guardia del centro de Oviedo o del centro de Gijón, donde posiblemente pues, lleguen a ver muchísimos más pacientes. Claro, son distintas. Pero claro, todo esto es una cuestión de gestión. Si yo sé que aquí hay X cantidad de consultas y aquí hay tantas, pues debo gestionar eso, debo tratar de dar a la población la respuesta que está requiriendo. Vale, pues no hay médicos y todas esas cosas que podemos decir, pero la realidad es la que es, la demanda es la que es. Y esto es una teoría que siempre lo comparto con mis compañeros. Es como la energía, la demanda no se destruye, ni solo se transforma. O sea, está siempre ahí. Y hay que dar una respuesta a eso. Yo al principio del debate preguntaba si también estábamos ante un conflicto político. Y voy a hacer una referencia a la política porque me sirve para lanzar la siguiente pregunta. Y es que es evidente que en las últimas semanas se ha producido un cierto distanciamiento entre la Administración del Principado y el Ministerio. Tan evidente que en un momento dado, hace no muchos días, la consejera del Principado, Concepción Saavedra, anunciaba la elaboración de una normativa autonómica que dote al sistema de seguridad jurídica y de flexibilidad. Desde el punto de vista de alguien que estuvo en la Administración, ¿eso es posible? Daba a entender, no hablaba de estatuto marco, pero daba a entender que proponía algo parecido, pero autonómico. Bueno, yo diría, a mí me parece difícil, vamos a decirlo así, ¿no? Me parece difícil. No lo digo por la intención, que estoy seguro de que la consejera lo va a intentar o lo está intentando ya. ¿Por qué? No, lo digo porque vuelvo otra vez a llamarme a Administración Pública. Vamos a ver, en la gestión de personal del sistema sanitario público asturiano o de otro, la gestiona fundamentalmente la Dirección de Personal de la Comunidad Autónoma. No sé si, es decir, las plantillas que hay o no hay, las que pueden aumentar o no, no dependen de la gestión, ni siquiera de la gestión de la Consejería de Sanidad, dependen de personal. En casi todas las comunidades autónomas, todas las consejerías que llevan la gestión global del personal la llevan globalmente. Porque, como antes os dije, la sanidad es muy inflacionista, demanda continuamente más, demanda más profesionales, demanda más estructura y, en general, casi todas las comunidades, al ser transferido económicamente, lo que han hecho ha sido apretar y controlar esa situación. Hasta ahí llego. No lo sé si será posible técnicamente no soy capaz de discutirlo. Supongo que si se quisiera y si se obtuviera autorización para hacerlo, se podría hacer. Pero no sé si luego una reclamación de alguien en virtud de esa norma o contra esa norma utilizaría la norma general u otra norma para rebatirla. Y sería un problema serio de gestión. Es decir, que el problema es un problema global de gestión, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Mientras no se cambien determinadas cosas de la naturaleza del sistema, eso es muy difícil. Y cambiar cuestiones de la naturaleza del sistema también son difíciles porque en muchas ocasiones centrales sindicales y profesionales han estado en contra de eso. Permitidme un paréntesis. En el año o 2 años previos a las transferencias finales, que estaban las de Asturias, que eran las de la mayoría, se estaba discutiendo seriamente acabar con que la gestión de personal fuera estatutaria. Ir a contratos administrativos. Es más, se estuvo a punto de aceptar aquello, aunque al final el gobierno de Aznar decidió hacer las transferencias en las condiciones que estaban. Pero aquello estaba discutido con la CEMS a nivel estatal y había bastantes posibilidades de que se hiciera. Si se hubiera hecho eso alrededor del año 2000, de 1900-2000, estaríamos en una situación distinta.
Porque la gestión, ¿Mejor o peor? Mejor situación. Mejor situación porque a la hora de gestionar un servicio sanitario, sea un hospital, sea una dirección de primaria, etcétera, todos los condicionantes que tiene, siendo administración pública, están ahí. Están ahí. Y sin embargo, la naturaleza de la actividad que realizamos en el sector sanitario no tiene nada que ver con otras cuestiones de la administración. Sin embargo, eso ha sido entendido muchas veces por los sindicatos, y lo entiendo, como una defensa de su propia situación de tener una plaza permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Y no entrar en la variabilidad o en la posibilidad de movilización. Por lo tanto, eso ha sido impedido. Cada vez que se planteaba, ¡pam!, se bloqueaba. Elena, José Antonio, ¿estáis de acuerdo en que lo tiene difícil la consejería si quiere Estoy de acuerdo en dos cosas y me agrada una cosa que ha dicho que voy a incidir también en ella. Pero sí, a ver, lo tiene muy difícil, pero porque el tablero de juego nacional es el que es, y lo acaba de contar él muy bien, quizás más genéricamente, pero yo pongo el ejemplo de 2012. O sea, teníamos unas normas de juego autonómicas que no eran exactamente las que decía el Estatuto Marco. Librábamos las guardias, para entenderlo la cosa más sencilla. ¿Qué ocurre? Pero se hacía en toda España. Y aquí, pues el consejero dijo, no se libran las guardias, me devolvéis las horas. Se armó aquí un fregado maravilloso. ¿Por qué? Tenía razón, el Estatuto Marco lo permitía. O sea, no estaba diciendo que estoy haciendo algo ilegal. No, lo que ocurre es que ahora mismo eso, luego tuvimos que hacer una modificación en nuestros decretos de jornada para conseguir hacer eso. Bien, cualquier cosa que no dejemos amarrada en el Estatuto Marco de una forma clara y nítida, es decir, cualquier, por ejemplo, los retruécanos lingüísticos que hace la ministra en el anteproyecto que presenta, nos dejan a expensas de que pueda pasar cualquier cosa. Cualquier anteproyecto de ley que no se atenga a lo que dice puede crear una situación que mañana llega el siguiente y ya nos crea otra vez un conflicto. Entonces, eso no puede ser. El tablero de juego tiene que estar claro y tiene que ser decidido, y tiene que ser decidido con nosotros. Y lo siento mucho, es que es así, no hay otra opción. Ahora, una cosa que he comentado que está muy bien, y mira, recuerdo, es que me acaba de venir a la cabeza una cosa. En el año 2000, un encargado de gestión sanitaria de aquel momento, que también era un hombre bastante apreciado en esos ambientes, cuando se hablaba de esos temas de laboralizar a los profesionales de la sanidad, se le llegó, recuerdo tener discusiones con él, y llegó a una conclusión que dijo, mira, no le des tantas vueltas, esto es muy fácil. Si esto se laboraliza, yo contrato médicos y enfermeras, que además los puedo contratar y despedir, y el resto los subcontrato y que se arreglen otros. Claro, te quedas diciendo, ¿ese es tu modelo ideal de gestión sanitaria? Pues estamos arreglados. Y eso era lo que daba lugar, es una exageración un poco, pero era un poco lo que daba lugar a que estuviéramos en contra de eso y optáramos más por un modelo de funcionario especial, ¿vale? Que es el estatutario, no es un funcionario, pero es un funcionario especial. Claro, es que todo llevado a ciertos extremos llegamos al esperpento, entonces hay que tener mucho cuidado porque estamos en un tema muy técnico, y yo lo que quiero dejar claro es que aquí, sin los médicos es difícil gobernar, contra ellos es imposible, y muchas administraciones se basan en ir contra ellos. ¿Por qué? Porque les salen excesivamente caros dentro de sus esquemas. Es un tema economicista y político, y por lo tanto eso no puede ser. Estamos en el siglo XXI y lo que tienen que hacer es ver qué necesidades hay que cubrir y estar dispuestos a presupuestarlas. Déjame, José Antonio, que le pregunte a Elena, porque Elena antes comentaba lo difícil que se cambien las cosas en el sistema sanitario. Si se crease una normativa como esta que propone la consejera, sería un cambio relevante, pero no sé si crees que va a ser posible. A ver, yo creo que mientras no contradiga el Estatuto Marco, probablemente sí que sea posible, ¿no? Pero a mí casi me preocupa más que no sea una cortina de humo más. Al final, estupendo, hazme una ley que tardará pues meses o años en salir adelante, pero si no me das soluciones, a mí esa ley no me vale para nada, ¿no? Entonces, ¿yo qué necesito? Pues tener más descansos, tener unas horas limitadas, que necesito contratos estables, necesito más recursos, dámelos. No necesito una ley propia. Hace falta una normativa. No necesito una norma propia para no encadenar 5 contratos como he encadenado yo en los últimos 2 años. Eso es culpa de la gestión del Principado, ¿no? Pues yo no necesito una ley propia, necesito un contrato estable. Entonces, yo creo que hay que ser algo más práctico y hay cosas que no hace falta darle tanta vuelta. Lo que pasa es que es muy difícil decir que tienes a un médico trabajando por 3 cada vez que hacemos una guardia y que no le estás pagando por 3, ¿no? Entonces es muy difícil decir, no, pues ahora ya no lo vas a hacer, ningún político te lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso conlleva unos ciertos cambios que requieren mucho dinero y requieren mucha logística.
pero al final estamos hablando de cosas muy básicas. Entonces, bueno, una ley, pues sí, bienvenida sea, sobre todo si podemos realmente participar, dar nuestra opinión y ayudar a formular el sistema sanitario, que creo que ese papel los médicos tenemos que estar ahí, tenemos que ser quienes ayudemos a idear un sistema que funcione, porque al final somos los que vivimos la realidad, pero no me parece tampoco indispensable. Vamos a introducir ahora una derivada más. El conflicto estatal del que estamos hablando ha irrumpido en Asturias en un momento de bastante sintonía negociadora, cuando el Principado y el SINPA han llegado a acuerdos relevantes. Patricia. De hecho, el próximo 1 de julio entran en vigor varios convenios firmados este mismo año que incluyen reivindicaciones históricas. Vamos a resumir algunas de ellas. La primera es el complemento de exclusividad. Se reduce un 60% la penalización económica aplicada a los médicos que compatibilizan la actividad pública con la privada. Antes se les restaban unos 1.000 euros brutos mensuales y ahora perderán poco más de 400. Además, el SESPA se compromete a flexibilizar las guardias para evitar jornadas superiores a 12 horas, a limitar excesos de jornada y a mejorar los descansos. Para atención primaria, se ha pactado una reducción de agendas y una reorganización de tareas burocráticas. Los MIR asturianos tendrán un incremento salarial y se retribuirá mejor a sus tutores. Hay también un acuerdo para estudiar jubilaciones anticipadas, teniendo en cuenta cuestiones como la carga de trabajo o las guardias. Seguimos defendiendo la exclusividad en el sistema sanitario público, pero al mismo tiempo somos sensibles a los profesionales, en cierta manera, en cuanto que la diferencia con respecto al resto del territorio no podía ser tan importante. Todas las comunidades, ya hay 5 que no tienen ningún tema de exclusividad. Si hacemos una media nacional, estamos en sobre unos 200 euros. En nuestro caso vamos a mantenernos en 415,60. Hay que poner en marcha proyectos piloto, porque también hay que contar con el acuerdo de los profesionales. Todavía hay profesionales que posiblemente no quieran jornadas efectivas de 12 horas y tenemos que ir haciendo esa trayectoria a lo largo del tiempo para cambiar la organización. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero se abre esa posibilidad. El Sindicato de Enfermería fue uno de los firmantes el pasado mes de enero del borrador de ese Estatuto Marco, un texto actualmente en fase de audiencia pública que denuncian que se ha modificado en aspectos clave. Vamos a ver cuáles son, porque nos acompaña Belén García, que es la secretaria general del SATSE en Asturias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. Acusáis al Ministerio de no respetar el contenido original de ese documento. ¿Qué cambios han introducido y cómo afecta a la profesión enfermera? Lo acusamos porque efectivamente no lo respetan en cuestión de muy poco tiempo, desde el 26 de enero que se firma ese acuerdo de borrador de anteproyecto de ley hasta que pasa se aprueba en Consejo de Ministros. Efectivamente ha sufrido cambios importantes. Y yo diría algo más. Yo no solo acusarlos de incumplir el acuerdo, sino que lo consideramos una traición institucional, una tomadura de pelo, porque han sido unas negociaciones muy largas durante 3 años, más de 40 reuniones, muchos altibajos, muchas dificultades para llegar a un documento que entendíamos que incluía mejoras muy importantes, algunas de ellas líneas rojas, por decirlo de alguna manera, para nuestras organizaciones sindicales y que, repito, cuando ha sido aprobado en Consejo de Ministros y ha salido al trámite de audiencia e información pública, ha recibido una serie de recortes bastante importantes. Entre ellas las que tienen que ver con las jubilaciones, ¿verdad? Sí, había 3 líneas para nosotros, digamos, irrenunciables. Uno era el tema del acceso a la jubilación parcial y anticipada del personal estatutario del Servicio Público de Salud, ¿vale?, al que ya tienen acceso otros colectivos y nosotros no, y creemos que cumplimos las condiciones. Y otra era una reclasificación profesional acorde a la formación actual y a lo que han avanzado las distintas profesiones, pero que por supuesto tenía que ir acompañada de un reconocimiento retributivo. Y digamos que se mantiene esa clasificación profesional nueva, pero ya no va acompañada de ese reconocimiento retributivo. Entre otras cosas que han desaparecido, pero esas digamos que son las más importantes. ¿Y en este escenario, Belén, habéis presentado alegaciones? Sí, repito, ahora el documento el anteproyecto está en trámite de audiencia e información pública, finaliza el plazo para hacer alegaciones, propuestas, comentarios, que los puede hacer tanto las organizaciones sindicales como cualquier ciudadano. Y el plazo finaliza el día 26, o sea, el viernes de esta semana, y por supuesto nuestra organización sindical, por supuesto que ha aportado alegaciones y nuevas aportaciones, porque ese periodo de trámite se supone que es para mejorar el documento inicial, no para retirar o
o restringir cosas de ese documento inicial. Entonces, además de presentar alegaciones con aquello que se ha retirado, por supuesto, propondremos más mejoras que han quedado fuera. Porque en lo que se refiere a lo que se avanzaba en ese documento original firmado a finales de enero, ¿ese estatuto, a vuestro juicio, reducía desigualdades respecto al personal sanitario? Bueno, digamos que homogeneiza las condiciones del personal estatutario, porque recordemos que desde las transferencias, digamos que los distintos sistemas de salud de las comunidades, esto podríamos decir que se ha convertido en pequeños reinos de taifas, ¿no? Donde hay una competencia tremenda por ver quién ofrece mejores condiciones, y más ahora que estamos en un momento de escasez de profesionales. Y yo creo que era necesario, aparte de que es una ley que tenía ya muchos años, es del 2003 y que había que actualizar y mejorar, es necesario, pues eso, igualar las condiciones, por lo menos las condiciones básicas de los profesionales, para que sean similares en todas las comunidades autónomas. Y sí que es verdad que el nuevo texto establecía una serie de condiciones que son mínimos, repito, es una norma reguladora básica, son mínimos, a partir de ahí las comunidades pueden desarrollarlo más, pero sí que, bueno, lo que no tiene mucho sentido es que los profesionales tengan unas condiciones distintas en una comunidad que en otra dentro del mismo país y del mismo sistema. Belén García, muchísimas gracias por atendernos esta noche, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Bueno, estamos centrando el debate de esta noche en la situación de los médicos, porque son quienes protagonizan la huelga desde hace ya algunos meses, pero tampoco queríamos dejar de conocer opiniones de otros colectivos de profesionales sanitarios, en este caso tan relevantes como son los y las profesionales de la enfermería. Yendo al acuerdo entre el SINPA y el Principado, el famoso complemento de exclusividad, que era una demanda histórica del SINPA, eliminar o al menos reducir. ¿Se dan por satisfechos con esa reducción de la penalización de 1.000 euros a 400 aproximadamente? Pues primero, sí, en el sentido de que es una reducción histórica, es decir, era quitarle 1.000 euros de sueldo bruto a una persona por igual trabajo va contra un principio sindical básico, que es igual trabajo, igual salario. No hay nada, porque quizás en sus orígenes del complemento de exclusividad hubiera algunas diferencias entre quienes lo percibían y no, o quienes se les... pero en este momento no existe ninguna diferencia, ninguna, entre el trabajo de aquellos que lo perciben y los que no. Por lo tanto, eso, en ese sentido, se aproxima a lo que queremos. ¿Qué queremos? Que no exista, es decir, hay muchas comunidades en las que ya no existe ese tipo de agravio comparativo, y lo que existe pues es una responsabilidad de que el trabajo sea común a todos. Y eso aquí ocurre, por lo tanto, creemos que sí es un gran avance, pero no es un avance perfecto. Lo que ocurre que bien, nos damos por satisfechos porque todo esto se basa en acuerdos. Lógicamente, no existe la perfección absoluta. También es verdad que Asturias es una comunidad peculiar en cuanto a la relación público-privada, que antes comentaba Manuel. Aquí no existe, ahora va a llegar, porque evidentemente se lo estamos poniendo en bandeja a los grandes riders empresariales, aquí no existe una privada empresarial, una medicina privada empresarial de altos vuelos. Aquí existe más que nada una privada a título propio, por parte de los profesionales, y cada uno tiene sus consultas o sus apoyos. Evidentemente no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, confundir cuestiones así hace que se considere que es una buena política sanitaria que el que trabaja en la privada y quiere compatibilizar con la pública perciba 14.000 euros menos al año. Es una buena política, según parece. Eso es absolutamente desastroso, y en este momento de carencia de profesionales es lanzar a los brazos de la privada y de la privada empresarial a gente que de otra manera estarían compatibilizando tranquilamente, teniendo una privada a título propio sin molestar en principio a ningún agente, porque incluso esas privadas son beneficiosas a la hora de ayudar a la sanidad pública. Entonces, estamos creando enemigos donde no los hay. Y muchas veces hay que ser cauteloso. La privada no es enemiga de la pública. Puede ser complementaria e incluso puede ser algo beneficioso para todos. Pero lo que no se puede es obligar a las personas a decidir sobre bases totalmente injustas, como son esas diferencias salariales. Yo antes decía que esa reivindicación es histórica en el sindicato médico, en el SINPA, la de reducir o eliminar ese complemento de exclusividad. Como, Manolo, tan histórica era la negativa del Principado a reducirlo. Hasta ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Qué crees que ha cambiado? Vamos a ver, yo, como dije antes, a nadie sorprenda, yo soy absolutamente partidario de la dedicación exclusiva como concepto. Creí intuirlo en tu primera intervención. Absolutamente partidario. Comprendo la situación y comprendo que no somos una isla y que el mundo funciona como funciona y viene como viene, pero yo lo que abogaría es por tomar medidas siempre
que favorecieran la existencia de dedicación exclusiva y que, por lo tanto, los que trabajan en el sistema público no trabajen en el sistema privado, sea su consulta privada o sea una compañía de seguros en la que pasan consultas, que es lo que tienen muchos también y que además tampoco les está pagando mucho dinero, como todos sabemos. Pero la realidad es que esta medida, que algunos, he leído algo del SINPA que decía que incluso esto podía favorecer que aquellos que estaban en la privada vinieran y quisieran entrar en la pública para volver pública a privada, yo digo lo contrario. Sobre todo cuando tenemos 2 universidades o 3, que ya no sé cuántas vienen, donde hay gente ahora que de lo que está es deseando que le quiten la exclusiva para poder ir de profesor a otro sitio, a otra universidad. Es decir, yo creo que va a pasar lo contrario, que se va a favorecer la salida. Y esto no se trata solo de pensar mal y de pensar que cuando te vas a la privada fuera ya eres un mal profesional. Yo tengo amigos que se fueron a la privada, tengo amigos que se fueron a la privada por discordancia con su jefatura de servicio, pero pidieron la excedencia. Y pasaron a la privada. Es decir, pasaron a trabajar en el centro médico, pasaron a trabajar en el Covadonga, pasaron a trabajar en otros sitios y salieron de la pública totalmente. Cuando tú sigues trabajando en la pública y estás además en la privada, básicamente, bueno, yo soy un ser humano, creo que normal, y además siempre trabajo mucho en el hospital. No entiendo si tengo mucho trabajo por la mañana y mucho trabajo por la tarde, cómo voy a estar al día siguiente por la mañana. Es decir, yo sinceramente pienso que el sistema sanitario público lo merece. Y lo merece, entre otras cosas, porque todos nosotros hemos recibido una formación desde que empezamos a estudiar en todo el bachillerato, la carrera, la formación como residente, incluso como adjunto joven, cuando empiezas, que ha sido claramente favorecida por el sistema público sanitario, que está pagado por los presupuestos generales del Estado y, por tanto, por todos los españoles, que al final somos los usuarios del sistema. Y me parece lógico que eso sea así, ya que no tenemos otras cosas, porque hay países por ahí donde después de acabar una carrera, los primeros años tienen que dedicarlos allá donde los decida el Estado. Luego ya quedan liberados para trabajar en un sitio o en el otro, pero quedan obligados. Que pregunte a las nuevas... Es una especie de deuda social que de alguna manera tenemos que cubrir. Quería preguntar a las nuevas generaciones qué opinan de ese debate entre la pública y la privada, la fuga de médicos de la pública y la privada. ¿Puedo hacer un inciso? Hay una cuestión importante. Efectivamente, la ministra en el anteproyecto, en la primera versión del anteproyecto, incluía la obligación para los residentes recién acabados de trabajar 5 años en la sanidad pública. Lo retiraron en el segundo borrador porque se comprobó que era anticonstitucional. Es España, lo siento. O sea, no... ¿Qué opináis vosotros de este debate? Porque yo me imagino si se cambia un heredero por una heredera en la Constitución, digo yo que algunas cosas se podrán cambiar también. Pero ya llegar a cambiar la Constitución me parece ya... Conociendo las reivindicaciones en este conflicto y que algunas las habéis puesto sobre la mesa, pienso, a lo mejor para un médico joven no es tan importante un complemento de exclusividad como el tener buenas condiciones laborales en un hospital público para quedarse en el hospital público, para no tener la tentación de marcharse o en un centro de salud, ¿no? Realmente yo creo que ese es el kit de la cuestión. O sea, nosotros es verdad que no estamos ni a favor, desde SIMES, ni a favor ni en contra del complemento de exclusividad. Para empezar, ninguno de los que estamos, por lo menos en la organización, ninguno hacemos privada. Porque bueno, es verdad que en Asturias, pues principalmente el principal sitio de trabajo es la pública y es lo que tiene que ser. Vamos, yo soy de colegio público, escuela pública, universidad pública, vamos. Entonces, pero sí que es verdad que creo que se plantea mal en el sentido de que tú no puedes pretender que la gente se quede en el sistema público empeorándole cada vez más las condiciones laborales. Entonces, hay gente que se ve prácticamente obligada a buscar otras vías, pues bien sea irse a otro país, que es uno de los principales problemas que tenemos ahora de la migración, en otros países donde valoran muchísimo a los médicos españoles y se van, la gente se va, o irte a la privada porque tendrá sus cosas malas, que las tiene como todos los trabajos, pero no te obligan a hacer guardias de 24 horas, tienes una jornada limitada, te regulas tú un poco más tus tiempos, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay gente que a lo mejor dice, pues mira, yo estas condiciones en la pública no las puedo soportar, pues me busco otras alternativas. Entonces yo creo que eso tampoco se puede criminalizar. Lo que hay que hacer es reforzar el sistema público y dar unas condiciones de trabajo que sean lógicas y humanas, porque es lo que somos, trabajadores como todos los demás. Y eso simplemente con eso va a hacer que mucha gente no se decante por irse a la medicina privada. Yo creo que para los médicos jóvenes el hecho de una exclusividad que en algunas autonomías se hay y en otras no, es un poco injusto, ¿no? Porque atenta a lo que es la libertad de la profesión. Entiendo el planteamiento que, por ejemplo, SINPA, ¿no? Que dice, pues posiblemente si quitemos la exclusividad podamos tener médicos que están en la privada y deriven a lo público, y también entiendo lo opuesto, porque lo que plantea Matallanes es cuando quitemos la exclusividad ya te digo lo que va a pasar. Todos los
médicos de lo público van a ir a lo privado. Yo creo que no lo sabemos, va a ser un poco individual. No digo todos. No, sí, una gran mayoría. Pero van a aumentar, hombre. Y ahí es a favor de lo que están diciendo es, pues entonces si esa gran mayoría quiere irse de lo público a lo privado, por algo será. Porque las condiciones podrán ser malas en lo público y en lo privado, pero evidentemente si hay un flujo migratorio de médicos de lo público a lo privado, es porque la privada está dando condiciones que lo público no está pudiendo solventar. Pero es que no dejan lo público. Es que no es que se vayan a lo privado, que yo eso lo entendería perfectamente. Lo he dicho, ¿eh? Algunos de mis mejores amigos hicieron eso, por esas condiciones que tú decías, y yo lo respeto. Pero no, lo que va a pasar es que van a seguir en la pública y van a aumentar los que van a ir a la privada. Vamos, eso no tengo ninguna duda. Bueno, espero vivir unos cuantos años para verlo, pero yo creo que y si no es así, pues mira, mejor. Yo creo que no es así, mejor. Pero bueno, yo insisto en que, y concuerdo con la compañera, que si las condiciones laborales son óptimas en lo público, yo creo que el sistema tendría que apostar a por los médicos y que posiblemente no migren a lo privado. La libertad de elección yo creo que es válida y creo que no podemos dar ese debate de que cohibir. Además, estamos hablando de un estatuto donde hay compañeros sanitarios de otras ramas que no tienen exclusividad y al médico sí. ¿Por qué al celador entonces no se la ponemos? ¿O por qué a las enfermeras no se la ponemos? La tienen. La tienen, por eso, pero la tienen. Están pidiendo precisamente que se les quite también, porque también quieren ir a las universidades. Eso, pues, toda esa igualdad tiene que estar en la libertad de elección de los profesionales. Yo creo que el resumen es que hay que potenciar la sanidad pública, pero no penalizando por hacer privada, sino porque sea realmente un beneficio y tengas mejores condiciones en el sistema público, y el problema se soluciona solo. Igual trabajo, igual salario y una competencia digna con la sanidad privada. Pero claro, para competir con la sanidad privada hay que tener una pública muy fuerte, muy potente y claro, pensar cómo la queremos. Pero vamos a ver, si las condiciones que se dan en los hospitales públicos van mucho más allá del salario y van mucho más allá incluso de las jornadas de trabajo que se tengan. La capacidad científica de promoción, de desarrollo profesional que se tiene ahora mismo en el UCA, por ejemplo, en comparación con el mejor centro privado de Asturias, es incomparable. Desde el punto de vista de un profesional, es incomparable. Por lo tanto, vamos a ver, yo no quiero discutir más esto porque sé que es inevitable y se acabó, pero no dejo de expresar mi opinión, y que eso se trata de fortalecer, eso es fortalecer la pública. Ahora, si queréis, hablamos de las exigencias, de las jornadas de 35 horas, de si se pueden o no se pueden conseguir y de cómo se conseguirían. Porque en el cambio de organización es donde está la gran parte de la solución del problema. Gran parte de la solución del problema. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Vamos, yo creo que el sistema público te da muchísimas cosas, eso a nivel de desarrollo, por supuestísimo. Pero claro, cuando te obligan a hacer pues 5 o 6 guardias al mes, por suerte no es mi caso ahora mismo, pero bueno, toda la residencia he hecho 4, pues yo entiendo que haya gente que diga, pues es que no, yo así no puedo estar, ¿no? Entonces creo que hay que buscar el equilibrio y precisamente buscar la vía para llegar a algo que sea un punto intermedio razonable. Voy a introducir un problema... Sí. Una sola cosa, porque en este punto habéis tocado un tema delicado y ahí volvemos al hospitalocentrismo. Este planteamiento que acabas de decir del desarrollo profesional científico es para un reumatólogo, para un otorrino, para un cirujano. Para un médico de familia, hoy por hoy, es imposible. No existe ese potencial de desarrollo científico para un médico de familia. Y sin embargo, los médicos de familia no se van a la privada, habitualmente. Habitualmente no. Además, habitualmente los médicos de familia en general son vocacionales y dan mucho. El que se va a una privada es porque evidentemente ha estado sobrepasado o lo que fuera. Pero yo sí que reivindico eso que acabáis de decir, porque esa misma convicción que acabáis de poner me gustaría poder tenerla también en atención primaria. Tienes toda la razón. Bueno, permitidme introducir simplemente un matiz o un comentario sobre un problema que puede ser estructural. Y es un argumento que hemos escuchado estos días. Quizás aplicar todas estas mejoras laborales que exigen, por ejemplo, los médicos jóvenes en los hospitales, requeriría contratar a más médicos. Y el argumento es, no hay médicos. ¿Cómo es posible que no haya médicos en España, donde cada vez se forman más médicos y se hacen contratos de médicos? ¿Por qué faltan médicos en España? Hombre, muy claro, muy claro. Vamos a ver. ¿Por esto que acabamos de hablar de la privada? La crisis financiera del 2011... aparte de recortar casi 50.000 millones de euros a los sistemas sanitarios, al sistema sanitario general, lo que hizo fue bloquear la formación y sobre todo la formación MIR. Eso no se ha ido corrigiendo. Eso no se ha desbloqueado hasta finales de 2018.
la doctora Carcedo, María Luisa, ministra de Sanidad asturiana, fue la que desbloqueó. Y desde entonces, es decir, para el año 19-20, empiezan a entrar más residentes. Y están aumentando, pero no llega, todavía no llega. Y luego, además de eso, es que si yo voy a unas jornadas de 35 horas pidiendo que sean 35 contando con los descansos de las guardias, quiere decirse que si además descansamos las guardias, eso es que no hay ahora mismo profesionales para atender eso. Pero es que yo pienso que además no los va a haber nunca. Y voy a decir por qué. Porque creo que se multiplicarían las plantillas de una manera irregular, que no sería coherente. Es decir, ahora mismo hay servicios clínicos en un hospital tan grande como el UCA de más de 30 o 40 personas. Por favor, si lo que necesita esa gente es tener huecos para trabajar. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución... Porque la reivindicación está ahí. Turnos. La única solución posible es abrir el camino a los turnos, como los tienen las enfermeras, como los tienen muchos otros trabajadores sanitarios, y adaptados a las especificidades de los servicios. No todos los servicios los pueden hacer de la misma manera. Pero eso añadiría dos factores. Primero, cubriríamos esos huecos para que se pueda descansar o no descansar o no sobrepasar las 35 horas. Pero además, podríamos utilizar todas las consultas, los elementos diagnósticos, los laboratorios, los quirófanos, etcétera, por la mañana y por la tarde. Como podríamos hacer también estudios, porque ya los hemos hecho, en fines de semana, cuando tiene retrasos. Es decir, pondríamos a echar humo a los recursos que tenemos, que están trabajando de 8 a 3, más 4 o 5 o 10 peonadas que se pueden hacer por la tarde. Si yo tengo 30 personas, si tengo 20 para trabajar y tengo 10, y 10 que me hacen 2 turnos, mañana y tarde, el turno de noche puede ser un turno de noche y no ser de 24 horas, ni de 12. Puede ser de 7, de 8, de 10. Se puede diseñar. Elena siente. Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, o sea, nosotros... Pero es que esto es lo que... Esto es el cambio de organización. Yo no sé en lo que está pensando Conchita, iba a decir la consejera. Que probablemente vaya por ahí, no lo sé, no tengo ni idea. Pero esto que a mí me ronda en la cabeza hace muchísimo tiempo y que cada vez que lo digo a todo el mundo le parece bien, pero luego nadie lo dice, nadie lo hace, nadie lo desarrolla. Pues esa es la salida. Yo entendería que cuando culmináis esto, en la reivindicación dijerais, aunque sea turnos. Elena. Sí, no, a ver, mira, nosotros... Yo estoy muy de acuerdo y creo que es hacia donde va el sistema, y entre otras cosas porque es como funciona en muchos otros países, donde no tienen guardias 24 horas, tienen turnos, porque es verdad que tenemos una maquinaria impresionante que está infrautilizada la mayor parte del tiempo. Y una lista de espera impresionante. Claro, entonces, es verdad que no es tan fácil plantear esto, ¿no? Nosotros nos propusimos la fórmula de librar, pues eso, por cada guardia de 17 horas, 2 días de libranza, por cada guardia de 24, 3 días de libranza, porque nos parecía una manera más fácil y que a lo mejor en la consejería sí que podían decir, bueno, pues esto es factible. Está claro y sabemos que a día de hoy no se puede y que esto va a tardar varios años en poder llegar a organizarse de esta manera porque efectivamente faltan profesionales. Llevamos muchos años de déficit de contrataciones, que no se estaban adecuando las plantillas a lo que se necesitaba y no se va a poder hacer de hoy para mañana. Por eso nosotros en la propuesta que llevamos, lo primero que pedimos a corto plazo pues es que los viernes prefestivos y festivos intermedios que a día de hoy no nos generan libranza, que la devuelvan y así pues son algunas horas menos que trabajamos, pero desde luego hay que reestructurar el sistema. Yo creo que si tuviésemos 2 libranzas, ponte por cada guardia, sumado a una de las medidas que se sacó en el acuerdo de enero, de dividir las jornadas en 12 horas, ¿no? Con eso realmente tendríamos un sistema de turnos de 12 horas y es perfectamente factible de aquí a unos años. Y yo creo que ningún médico cree que mañana esto se va a solucionar. Sabemos que tiene que haber un plan, pero tiene que haber un plan de tiempo para que a 5 años, o los que consideren los gestores que se puede hacer, tengamos efectivamente esas jornadas laborales como el resto de trabajadores. José Antonio. Bueno, nosotros en enero acordamos una palabra mágica que se llama flexibilidad. Y la flexibilidad consiste en lo siguiente, y es que todo estatuto que se ha presentado, estatutos propios que se han presentado 2 al Ministerio en su momento, cada uno por las organizaciones nacionales, todos incluyen una cuestión. Llegará un momento en el que las guardias desaparezcan, las jornadas prolongadas han de desaparecer, pero eso no va a ser de hoy para mañana y necesita un periodo de transición. Ese periodo de transición es en el que habrá que ver cómo nos adaptamos. Bien, el sistema de turnos, yo fui y lo expliqué en el Parlamento en diciembre. En Asturias, 1.280 médicos y 280 millones de euros anuales de presupuesto más.
¿Factible? No. En el presupuesto del 2027, no. En el 2029, no lo sé. Pero hay esos 1.200 médicos. ¿Hay esos 1.200 médicos? No. No. Y también aquí voy a hacer una cosa que es también a mayores. Es decir, si ya vamos ya... ¿Y por qué no competimos con Europa? Porque nos está llevando los médicos. Es decir, ¿por qué los médicos se van a otros países? ¿Por qué se van a la privada? Pues porque la competencia no podemos hacerla a lo mejor en las mismas escalas y en los mismos niveles. Y eso hay que planteárselo también. Es decir, ¿por qué no podemos tener 1.200? A lo mejor no, pero 500 a lo mejor sí. El problema está en cómo estamos planteando qué queremos ofrecer, cuánto queremos ofrecer. Estamos aplicando la política de la tarta al revés, es decir, es como si la tarta fuera limitada y si quitas más de un trozo, quitas menos del otro. No, habrá que decir qué tarta queremos, cuánto queremos y cómo estamos dispuestos a financiarlo. Desde luego, está claro, estoy de acuerdo, se necesitan muchos más médicos, se necesita organizarlos mejor, se necesita distribuirlos de otra manera, que al final sea con guardias de un tipo o de otro, con turnos de 12 o de 8, que eso también es otro dilema, es decir, hay muchos debates en todo esto. Pero, insisto, tendrá que ser debatido con los médicos y facultativos, primera cuestión fundamental, y segunda, se necesitará un periodo de transición para llegar al ideal que todos sabemos a dónde vamos, y eso lo sabe, y la gente joven que os queda 30 años por delante, lo sabéis mejor que yo, que ya me queda, espero que menos, porque no sé si me jubilarán o tendré la suerte de Manolo o no, tendré que... Igual no la tengo, y tengo que seguir a los 80, pero bueno, llegará. Pero mientras tanto tendremos que ir planteando. Tengo que parar aquí esta parte del debate, Manolo. Solo un apunte. Es que no he entendido muy bien. Si yo no digo que para empezar a hacer turnos haya que aumentar los médicos. Precisamente, si hacemos turnos, no tenemos que aumentar tantos médicos. Habrá que irlos aumentando, pero más racionalmente. Pero los turnos se pueden hacer ya. No necesito 1.000 y pico médicos. Los empiezo a dividir ahora. Yo tengo servicios en el UCA que pongo a 15 a trabajar en cada turno y me sobran 10. Manolo, no sé qué cálculos has echado, luego los echamos tú y yo, tomamos una caña y echamos los cálculos. Hay sitios en los que se puede y sitios que no. Pero te aseguro que si puedes, que lo hagan. Tienen una cosa que hemos acordado en enero, que se llama flexibilidad, que permite eso, pero que lo hagan. Si no tenemos ningún problema, que lo hagan. El problema es que no sé si se han recibido. No me parece que los servicios... El problema es que no reduces horas, es dividir las mismas horas en turnos de 12, entonces eso sirve hasta cierto punto. Entonces necesitas más. Claro. Es que a mí no me sale la matemática. Tenemos que parar aquí porque el programa se nos está terminando y todavía me queda un gráfico más porque queríamos recordar y acordarnos. No se reducen horas. Que va, hombre. Luego seguimos hablando de ello. Lo que tienes a las personas, en vez de juntas 30 por la mañana, tienes 15 por la mañana y 15 por la tarde. Hombre, por favor, no tienes que aumentar ni un médico. Bueno, Manolo, tenemos que avanzar porque también queremos ocuparnos un poco. Que quede eso claro. Queremos acordarnos también de los pacientes. ¿Y quiénes son los pacientes? Pues en este caso quienes nutren las listas de espera. Las huelgas médicas que, como decimos, empezaron hace justo un año, están afectando a las listas de espera en Asturias. Los últimos datos conocidos esta misma semana son de mayo y lo más llamativo es que hay más de 124.000 personas esperando por una primera consulta hospitalaria. Patricia, la demora media es de unos 3 meses y medio. Pues sí, la Consejería reconoce que la actividad en las consultas de los hospitales ha caído un 6% en un año. Hay, como decimos, más de 124.000 pacientes esperando a que les atienda por primera vez un médico especialista. Es un 14% más que hace un año y la cifra más alta desde que hay registros. La demora media es, como vemos, de 108 días, son 21 días más que hace un año, 3 semanas. Como ya es habitual, oftalmología y dermatología son los servicios con más personas en espera. Vamos ahora con la lista quirúrgica. Casi 23.000 personas aguardan por una operación, supone un 6,3% más que en mayo de 2025. La demora media es de 85 días, una semana más que hace un año. Aquí son oftalmología de nuevo y traumatología las especialidades con mayores dilaciones. Hay que aguardar casi 3 meses, por ejemplo, para operarse de cataratas o de una prótesis de rodilla. Vamos por último con otros datos. Son más de 32.000 las personas que esperan por una prueba diagnóstica. Las que acumulan más retrasos son las ecografías, con una demora media de 48 días, y las resonancias magnéticas, con 56 días, casi 2 meses. Hay que recordar que en mayo también hubo huelga de técnicos sanitarios. En su caso, unos 3.500 trabajadores pedían una reclasificación profesional entre personal de grado medio y superior. Son los técnicos de rayos, de medicina nuclear, de laboratorio o auxiliares de enfermería. En toda Asturias hay más de 4.700 personas esperando por un TAC, 2.000 aguardando una colonoscopia y 1
millar de mamografías pendientes. Pues terminamos hablando del futuro, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Hay una amenaza de huelga indefinida después del verano y mientras tanto está el conflicto de las peonadas que se mantiene actualmente. Muchos médicos están renunciando a hacer trabajos extra por horas extra por las tardes. La huelga indefinida sería... La huelga indefinida parece ahora, a día de hoy, el único escenario posible mientras la ministra continúe con su cerrazón y continúe con esta situación de bloqueo al que está sometiendo a la sanidad a través de su enfrentamiento a ultranza con los médicos y facultativos. Bueno, no parece que haya demasiada salida, desgraciadamente, y eso es lo que es lamentable, oír todas estas cifras de afectación de los pacientes, que son los tienen la culpa, no tienen la culpa de nada y son los que lo pagan al final todo esto, es que la única forma de hacer una huelga en este país es a las autonomías. La ministra trabaja en clave autonómica. Ella está en su autonomía, con sus guerras, ahora quiere presentarse a su autonomía. Madrid. Ella todo lo ve en ese ámbito local. ¿Y qué hace? Instrumentaliza al resto de comunidades autónomas, a todas las demás, para sus intereses políticos y le da lo mismo, porque a ella eso le sale gratis. Que Asturias tenga esta lista de espera, a la ministra le sale gratis, que los médicos se pongan aquí en huelga, a ella, pues bueno, puede echarle la culpa a las autonomías, en fin, es una desviación del foco principal, pero desde luego está claro que la única forma que hay de que pueda tener alguna repercusión las solicitudes que estamos haciendo, que se han visto en esta mesa, de cómo cambiar el sistema a través de nuestros ojos y de lo que nosotros queremos hacer es continuar con una huelga. Hasta ahora las huelgas intermitentes parece que le han entrado por una oreja y le han salido por la otra, pues ahora tendremos que ir a una indefinida. Y respecto a las peonadas que dices, pues será una medida más que se sumará a las peonadas. No es nada que tenga que ver con un sindicato, con otro, es una medida individual, puesto que son individuales y voluntarias. Por lo tanto, eso lo que demuestra es que el profesional que renuncia a ellas ha llegado a decir basta también a sus chantajes vocacionales, a sus... Pero es verdad que el SIMES lo apoya. ¿Qué tendría que pasar para que volvieran a hacer peonadas los médicos ahora? Bueno, o que el SIMES propusiera volver a hacer peonadas. Sí, antes de contestarte a esto, sí que quería decir que he echado de menos un poco la presentación de esta mesa, algo de alusión a atención primaria, ya que antes lo comentaba el compañero. Decir algo por final, aunque fuera un comentario nada sí, más. que precisamente uno de los problemas más importantes que hay es la demora de atención también en atención primaria, que los pacientes tienen muchísimos problemas de acceso porque hay pocos, las listas están sobresaturadas, los mueven de un centro a otro. Entonces creo que también es una parte más... Tienen mucha burocracia, luego llegas y tienen 5 minutos para atenderte, entonces creo que también es una parte muy importante, que una sobrecarga que ya viene y que con la huelga también se ha recrudecido y que hace que empeoren todas las demás listas, porque todo lo que no puede atender tu médico, que es el que te conoce, recae después sobre las urgencias. Entonces, bueno, sí que quería comentar eso. Ha quedado una mesa un poco hospitalocentrista, como decías antes. Lo hemos intentado evitar, pero es que pesa mucho los hospitales. Si me permite solo 2 comentarios, no me alargo, ya que has dicho primaria. Primaria tiene pendiente una recuperación de su propia estrategia y estructura. Durante bastante tiempo aquí se intentó desarrollar la protocolización mediante vías clínicas entre primaria y especializada. Se consiguió en algunos. Se abandonó después, no sé muy bien por qué, se abandonó. Y ahora, por ejemplo, en temas como la retinografía, etcétera, están consiguiéndose cosas muy buenas. Los diabéticos están bastante bien controlados, me comentaban en ojos el otro día y demás. Y yo creo que hay que desarrollar por ahí, pero hay un tema que voy a plantear, que también he planteado muchas veces. Yo creo que la enfermería podría asumir alguna cosa más en primaria. Específicamente los programas de salud, hipertensión, diabetes, EPOC, todos esos, de 5 visitas, 3 podían ser perfectamente de enfermería. Y el médico no tendría esa sobrecarga. Se pueden derivar, porque la enfermería tiene capacidad y conocimiento suficiente para hacer eso. Lo digo como idea, y que no es nada nuevo, que se lleva diciendo mucho tiempo, pero que siempre se confunde en las discusiones. No es que las enfermeras o los enfermeros hagan lo mismo que los médicos, que no es eso. No. Es que hagan cosas que van a favorecer el desarrollo de programas sin necesidad de perder el control médico, pero facilitando con mucho las visitas que se hacen. Eso lo dejo como idea. Y no quiero dejar sin hablar lo que comentábamos antes. Es decir, las peonadas son una decisión voluntaria. No son obligatorias, no han sido obligatorias, voluntaria. Yo les hubiera hecho firmar un papel, porque si me comprometo, lo hago. Y entonces ya estoy haciendo una huelga. Si no me comprometo, lo mismo voy que no voy. Y eso no me parece bien. Pero bueno,
Las peonadas, y no me entra en la cabeza que en una situación como la que tenemos, con una huelga intermitente que ya se tiene, con la huelga nacional intermitente que se puede venir, se añada suspensión de peonadas, que aumenten la espera de radiología, que aumenten la espera de consultas. Eso no lo entiendo. No lo entiendo porque aquí parece que nadie tiene culpa de que los problemas vayan a afectar a los usuarios. Nadie tiene culpa. Todos los procesos se desarrollan y parece que al final la labor más importante del sistema, que es atender las demandas de la población, es algo que está en el último rincón. Entonces yo creo que todos, y no estoy culpando solo a los sindicatos, etcétera, todos en un conflicto de este tipo hay que considerar lo que está significando realizarse. Es así, es así. Yo entiendo que si no, no hay capacidad de hacer huelga y tienen que tener derecho a huelga, pero ojo. Las cosas tienen límites. Llevamos más de una hora de programa para terminar. Para acabar, yo puedo acabar dos incisos, acabar rápido sobre estos dos temas que han salido ahora. Las peonadas son individuales, efectivamente. La culpa nosotros lo tenemos clara. La tiene Mónica García, ministra de Sanidad. Responsable absoluta de esta situación. Está en Madrid. Nosotros tenemos que hacer la huelga en Asturias. Lo siento. Es que así nos ha llevado la descentralización de la sanidad. Pido disculpas a los pacientes, que son los que no tendrían que tener esto, pero también agradezco su comprensión, que durante todos los periodos de huelga han estado a nuestro lado. Hemos estado con ellos y hemos dicho que lo único que queremos es intentar mejorar nuestras condiciones para poder atenderlos mejor. Es la única opción que tenemos, porque si no, al final unos irán, otros no irán, los que se quedarán quemados y al final atenderemos mal. Y un paciente y un médico con buenas condiciones atiende bien a sus pacientes. Con malas condiciones hace lo que puede, sobrevive como puede y eso es así. Y luego en cuanto a atención primaria, que es una cosa muy importante, hay una especie de lucha, no solo aquí, en otras autonomías y en todo el país, por ver cuántos se pueden ver, cuántos pacientes se pueden atender en atención primaria. O sea, vamos a ver si vemos 30, 20, 17, o a ver cuántos menos vemos, porque así hay más tiempo para la burocracia. Vamos a ver, lo que hay que hacer es decir, ¿qué va a pasar con el paciente más 1? Si veo 20, ¿qué pasa con el 21? Y si veo 19, ¿qué pasa con el 20? Porque ese es el problema que crea las listas de espera, las sobrecargas de urgencias y luego al final todo el hinchazón del sistema. ¿Por qué? Porque hacen falta médicos de familia, porque hace falta una organización mejor y porque hace falta más número. Volvemos al principio, que decía Manuel que no hacen falta tantos médicos. Hacen falta muchos. Necesitamos atraerlos a todos. ¿Y cómo? Mejorando sus condiciones. Vamos a abrir ahora ese debate. Lo digo para terminar, te la han puesto para rematar. Yo creo que el modelo tiene que estar centrado en la atención primaria. Somos gestores, los médicos de familia gestionamos, aunque parezca mentira, magníficamente todo lo que está pasando. Hacemos lo que podemos. Las huelgas en primaria nos hacen mucho daño. Nos hacen muchísimo daño, donde hay plantillas que ya somos el mínimo habitualmente, que nos manden una carta para decir que somos todos los mínimos, con lo cual la huelga casi no tiene una repercusión real, con lo cual estamos a favor, ¿sí?, de defender nuestros derechos y entendemos que los pacientes en muchos casos sí que nos apoyan, pero nuestro sistema de primaria ya está al límite. Nosotros estamos haciendo lo que podemos y creo que de la manera más digna que podemos. Yo creo que la nueva transición de la primaria va hacia un modelo vinculado con la enfermería. La enfermería ya está haciendo los controles de los pacientes crónicos. Sin ella creo que esto sería el cierre absoluto de la primaria. Son fundamentales. En mi experiencia, yo me he formado, mi MIR ha estado en paralelo al EIR y hemos compartido y somos hoy por hoy más equipo que nunca con las enfermeras. ¿Tú formas residentes de primaria? Exactamente. ¿Qué les dices? ¿Cómo les animas? Esto es mira, esto es así, vamos a ver cómo lo mejoramos, hay que estimularlos por otro lado, hay que buscarle opciones que tengan que ver más allá de la burocracia, de decir, mira, podemos hacer investigación, podemos hacer cirugía menor en atención primaria, podemos hacer muchísimas habilidades técnicas que, intentamos motivarlos para que no queden en la decepción de que todo es una burocracia pura y dura. Bueno, pues terminamos aquí, podríamos seguir hablando durante mucho tiempo. Por terminar, simplemente contesto muy rápidamente a tu pregunta, ¿no? Yo creo que nosotros, desde SIMES, nosotros hemos hecho una propuesta a Concepción Saavedra, la consejera de Sanidad, específica, con ideas concretas de cómo aplicarlas tanto a corto plazo como a medio plazo, que ella ya las conoce, estamos pendientes un poco de una respuesta para seguir con este diálogo y llegar a esas soluciones y por nuestra parte el momento de cesar la presión que se está haciendo por diferentes medios, tanto las peonadas como concentraciones, manifestaciones, para nosotros depende principalmente
de lo que ella pueda conceder y lo que ella pueda mejorar la situación a nivel local. Entonces yo creo que para nosotros básicamente eso, y la pelota está en su tejado. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por acompañarnos y muy buenas noches. Y gracias también a todos ustedes. Les recordamos que sobre este mismo asunto, sobre el conflicto sanitario y en especial sobre el impacto que está teniendo en las listas de espera sanitarias aquí en Asturias, nuestros compañeros de Asturias Semanal están preparando también un reportaje que emitiremos aquí en TPA durante la primera quincena del mes de julio. Lo dicho, gracias por estar ahí y muy buenas noches.